Días a todos. Gracias por acompañarnos. Están todavía, creo que ingresando. Voy a esperar unos minutos para. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a esperar un par de minutos para iniciar este webinar. Como ustedes saben, el tema que nos convoca son las investigaciones realizadas en Argentina, Ecuador y Guatemala sobre las prácticas de conversión, investigaciones coordinadas por nosotros en Outright International. Y por supuesto también hablar un poco del enfoque que hemos querido darles, mostrando las prácticas de conversión como formas de violencia de género. Entonces vamos a dar 2 minutos adicionales y empezaremos con el seminario. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo y bienvenidas a todas, todos y todes. Este seminario web de Outright sobre las prácticas de conversión en América Latina como forma de violencia de género. Antes de pasar la palabra a mi colega Alberto de Belonde y las panelistas, voy a decir unas pequeñas palabras sobre Outright. Mi nombre es Nila Ghoshal y soy la directora senior de Derecho, Política e Investigación a Outright. Y sabemos que muchos de ustedes ya nos conocen, pero para las personas que son nuevas en este espacio, permítanme decir algunas palabras. Outright es una organización internacional que trabaja con socios en todo el mundo para fortalecer la capacidad de los movimientos LGBTIQ, documentar y amplificar las violaciones de derechos humanos y abogar por la inclusión y la igualdad. Fundada en 1990 con personal en 15 países, Outright tiene estatus consultivo en las Naciones Unidas, donde servimos como secretaria del Grupo Central LGBTI de la ONU. Nuestro lema es Juntes por mejores vidas de personas LGBTIQ en todas partes. Creemos que podemos contribuir a mejorar la vida de las personas LGBTIQ al abogar por mejores leyes y políticas, promover la inclusión de las personas LGBTIQ en todas las áreas de la vida, incluyendo la consolidación de la paz, la respuesta humanitaria, el desarrollo económico y la democracia, recopilar y difundir datos y documentación sobre las realidades vividas por las personas LGBTIQ, promover estrategias narrativas que pueden llegar a audiencias más amplias y cambiar corazones y mentes, y financiar y apoyar a los movimientos locales para que realicen el trabajo que consideran más importante en sus contextos. En 2019, Outright se embarcó en una investigación sobre las prácticas de conversión
El término que usamos para describir todo tipo de esfuerzos para cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona con el fin de obligarla a vivir de acuerdo con las normas heterosexuales y cisgénero. Sabíamos que estas prácticas de conversión, comúnmente conocidas como terapias de conversión, ocurrían en todas partes del mundo y causaban daño, pero nadie había realizado una investigación exhaustiva sobre su alcance, impacto o las diversas formas que toman en diferentes contextos. Desde la publicación de nuestro informe Tratamiento dañino, hemos trabajado con movimientos de todo el mundo para exponer los daños de las prácticas de conversión y erradicar estas prácticas en todas sus formas. La investigación que apoyamos en América Latina se centró específicamente en las prácticas de conversión como una forma de violencia de género. Agradecemos a Wellspring por apoyar esta investigación y a AFTA Mujer y Visibles por su excelente trabajo al llevar a cabo las investigaciones sobre el terreno. Antes de comenzar, algunos detalles logísticos. Siéntanse libres de presentarse en el chat, saludarse y compartir recursos. Si tienen preguntas para las panelistas, pueden dejarlas en la sección de preguntas y respuestas. Este seminario web es únicamente en español, pero si tienen amigas o colegas angloparlantes que desean saber más sobre el trabajo de Outright y el de nuestros socios, vamos a compartir todos los informes en inglés y español en el chat. Ahora tengo el honor de pasar la palabra a mi colega Alberto de Belaunde, miembro de nuestro equipo de investigación y abogacía y director de nuestra iniciativa Queer Legal Futures, quien moderará al panel y presentará a nuestras panelistas. Alberto. Muchísimas gracias, Nila. Un saludo a todos el día de hoy. Agradecemos por su interés y por su presencia el día de hoy. Hemos compartido en el chat de este seminario el enlace donde ustedes podrán acceder directamente a los informes de Argentina, Ecuador y Guatemala, y también a un informe resumen, un informe síntesis que hemos realizado desde Outright International. Es importante para nosotros ayudar a visibilizar esta problemática y también ser muy claros al señalar que consideramos que las prácticas de conversión constituyen una forma de violencia de género porque buscan suprimir o modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona para ajustarla a normas heteronormativas y cisnormativas. Esas intervenciones muchas veces impuestas por familia, líderes religiosos o profesionales de la salud ejercen un control coercitivo sobre el cuerpo, la identidad y los deseos de quienes no encajan en los estándares binarios tradicionales de género. Al negar el derecho a la autodeterminación y perpetuar la idea de que las identidades LGBTIQ son desviaciones que deben corregirse, las prácticas de conversión reproducen dinámicas patriarcales de poder y causan un daño físico, psicológico y emocional que puede ser duradero. Se trata en esencia de una forma de violencia dirigida contra personas por su identidad, orientación o expresión de género, tal como ha sido definido en estos reportes. Creemos importante brindar este marco sobre las prácticas de conversión como una forma de violencia de género, porque al mismo tiempo permitirá aprovechar ya los instrumentos, los marcos normativos que existen para luchar contra la violencia de género, para enfrentar este problema. El día de hoy vamos a escuchar directamente de quienes han participado en estas investigaciones, un resumen de estos reportes. Y vamos a empezar con Jesús de la Casa Grande desde Argentina. Jesús forma parte de la Asociación de Familias para la Diversidad de Argentina, que es la organización que ha llevado a cabo esta investigación.
Cada panelista tendrá 13 minutos para su exposición y luego, por supuesto, tendremos un espacio para preguntas. Siéntanse en la libertad de ir soltando sus comentarios o preguntas en nuestro chat. Adelante, Jesús, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas, todos y todes. Mientras comparto también, quería decir, ahí está, perfecto. Que no, mandarle un gran saludo a Andrea Rivas, que iba a estar hoy acá presentando y bueno, que por razones de salud no pudo participar. Así que bueno, si comenzar ya con... ¿Se ve perfecto? Entiendo que sí. Listo, arrancamos entonces. Este es el primer informe que se hace en Argentina sobre este tema y lo que nos consultábamos nosotras antes de pasar a los datos era por qué era importante hacer este informe en Argentina. Si bien Argentina tiene un amplio marco normativo en torno a derechos LGBTIQA+, dentro de unos días cumplimos 15 años de matrimonio igualitario, tenemos 13 años de ley de identidad de género, una ley pionera en la región porque no patologiza. Si bien tenemos acceso a un DNI no binario, tenemos cupo laboral travesti trans, tenemos un amplio marco normativo que defiende nuestros derechos como comunidad LGBTIQA+, existen las prácticas de conversión y en este informe quedan relevados todos esos datos de lo que nunca se habló. Este informe hace una contextualización histórica de lo que son las prácticas porque hemos tomado datos desde los comienzos, desde los años 80 hasta la actualidad, en recorrido a sobrevivientes, entrevistas, que nos marca todo el contexto de las prácticas y cómo fueron cambiando y cómo se fueron desarrollando. Entonces, es importante visibilizar este tema, sí, súper importante, porque podemos generar, visibilizar el tema, generar datos concretos que puedan quizás en algún momento convertirse en alguna política pública, en alguna ley que diga, bueno, no a las prácticas de conversión específicamente, porque hoy la ley de salud mental que tenemos en Argentina tiene en uno de sus artículos específicamente que no se pueden realizar terapias en torno a lo que es la identidad y la orientación sexual, específicamente tratando, ¿no?, de que no sean prácticas de conversión, pero bueno, eso ahora vamos a ver cómo es que no se cumple. Entonces, esto era muy importante. En torno a la metodología, lo que usamos es, hicimos una encuesta que fue online, que fue una encuesta federal que abarcó provincias de todo el país, que fue una encuesta que se dividió en dos partes. En una parte hablábamos si eras sobreviviente y en una parte si no eras sobreviviente o habías conocido o conocías a alguien que había vivido la práctica de conversión. Entonces, esta encuesta nos daba esos dos datos, se desdoblaba. Para aquellas personas que eran sobrevivientes, la encuesta tenía más preguntas en profundidad de lo que había vivido, de lo que había pasado, y dejábamos un espacio para aquellas personas que eran sobrevivientes si querían realizar o que les realizábamos una entrevista. Eso nos dio el dato para poder realizar entrevistas a 20 personas. Hemos realizado 29 entrevistas porque la encuesta tiene tanto un dato cualitativo como un dato cuantitativo. De estas 29 personas, 20 eran sobrevivientes y 9 personas como actores relevantes entre diputadas y diputados, que también nos aportaron información sobre lo que son las prácticas de conversión en Argentina. La encuesta también nos aportó muchísima información. Aquellas personas, era anónima y aquellas personas que no querían dejar su dato para que las contactáramos y realizáramos una entrevista, lo que nos dejábamos era un espacio para ver si aquella persona que no se animaba a hablar todavía por todas las situaciones que había vivido, quería dejar alguna información más o algún dato más sin que le realizáramos una entrevista. Y esto nos sirvió muchísimo porque enriqueció muchísimo toda la información que obtuvimos para realizar este informe. Fueron 839 personas LGBTI más que respondieron esta encuesta, lo cual nos dio muchísima información y muchísimos datos en torno a esto. Como bien dice la Filmina, el foco fue en experiencias recientes y relatos históricos. Entonces nos dio toda la historicidad de prácticas de conversión en Argentina. Entre los principales datos y cifras de impacto tenemos que el más del 45% de las personas sobrevivientes que vio práctica de conversión, esto se realizó a lo largo de toda su vida. Y acá vamos a ver un dato muy, muy relevante que es el 57,5 fueron por parte de líderes religiosos y el 51,7 por parte de las familias.
Se conecta directamente con este dato de que lo vivieron a lo largo, durante varios años de su vida. ¿Por qué? Porque estas prácticas generalmente comienzan en la niñez. Entonces, estas personas que han atravesado estas prácticas no tienen herramientas, no tenemos en la niñez la herramienta o la autonomía suficiente para poder salir de esta situación de violencia. Y quizás, y en muchos casos, lo que nos daban los datos es que había personas que ni siquiera sabían que habían atravesado una práctica de conversión. Y esto también estaba en la encuesta. Teníamos una pregunta que era si sabías, si no estabas seguro si habías atravesado una práctica de conversión. Y a aquellas personas que no estaban seguras también les proponíamos el espacio de encuentro para que si quieren hablar, si querían hablar del tema. Y hemos hablado con muchas personas que nos han relatado muchas situaciones que eran una práctica de conversión, pero no estaban seguras si era real esto o no. Y esto tiene también que ver directamente con el alto número de gente que nunca denunció, que vivió una práctica de conversión y nunca denunció, que es el 82,1% de toda esta gente que no denunció. Y tiene que ver directamente con todos estos datos que fuimos tomando, ¿no? Que no sabían si habían vivido una práctica de conversión, que no había herramientas, que tenían miedo, que no estaban seguras de lo que les había pasado, o en muchos casos y en gran parte de los casos lo que se veía era una situación económica, o que dependían de las familias o que estaban en estas instituciones hacía mucho tiempo y no tenían recursos económicos como para poder salir de esta situación, y entonces tampoco se atrevían a denunciar. Viendo un poco más en profundidad quienes las promueven, como bien dijimos antes, tenemos instituciones religiosas y familias como encabezando este ranking, por decirlo de alguna manera. Y como tanto instituciones como familias que están al borde, o sea, en lo número uno, están interrelacionadas. ¿Por qué? Porque muchas veces son las familias las que llevan a las personas a determinadas instituciones, en este caso religiosas o profesionales de la salud o espacios educativos, o a estas prácticas, a estas que tenemos de alternativas de coaching o biocodificación. Son muchas veces las familias quienes llevan a las personas sobrevivientes a estos determinados espacios. También se daba que en muchas ocasiones las familias eran partes de las instituciones religiosas, entonces salir de esta situación era muchísimo más complejo. ¿Por qué? Porque yo me voy y entonces me quedo, no tengo un sostén económico, me quedo sin todo mi grupo de pares, que en este caso, por ejemplo, puede ser la familia y la institución religiosa. Entonces, esa persona quedaba aislada. Y vamos a ver en uno de los datos que la situación de aislamiento también es una de los números más altos. eh, es- Se ve toda la red que tenía la persona que estaba en esta situación cortada o mermada. Y esto tiene que ver mucho también con lo que decían antes en torno a situaciones de violencia. Entendemos que generalmente cuando hay una situación de violencia y se enfrentan manipulaciones, un cercenamiento de los vínculos, y esto se da directamente en prácticas de conversión. Vemos que las familias son a veces, en muchos casos, quienes llevan a las personas a las instituciones religiosas u otros tipos de lugares para ejercer esta práctica, y se generan estas situaciones. En torno a lo económico, también lo que se daba era que cuando la persona no quería acceder a este tipo de práctica, hemos tenido sobrevivientes que nos han contado que eran adolescentes o que no tenían un trabajo o algún lugar a donde poder ir, les cortaban directamente el recurso económico y han terminado durmiendo en la calle, en plazas. Entonces también es muy fuerte lo que se ejerce en torno a esto. Amistades también están en un número muy alto, amistades que recomendaban o que sugerían lugares. También, bueno, profesionales de la salud, como lo vemos acá, el 22,5%, espacios educativos y las prácticas alternativas como biocodificación o coaching en un 5,83%, que no es menor esto porque en Argentina existe un grupo de madres que hablan de lo que es la disforia de género, y han presentado proyectos para cambiar lo que es la ley de identidad de género en Argentina y se presentan como una terapia alternativa.
Nos dicen que las personas LGBT somos quienes realizamos la práctica de conversión a las niñeces y adolescencias trans, porque nos nombran como una terapia afirmativa del género y ellas son una terapia alternativa. Esto lo hemos descubierto mientras realizábamos este informe. Estas madres dicen que han logrado, que tienen notas en diarios, que hacen vivos, que se jactan de haber logrado cambiar las identidades de géneros de sus hijas, sobre todo de mujeres que transicionaban a varones trans, y se jactan de haber podido cambiar esta terapia. Han presentado muchos proyectos y han logrado, a través de esas presentaciones de proyectos, que se saque un decreto que impida a adolescencias y niñeces trans acceder a lo que son terapias de hormonización. Si bien eso está regulado muy bien en lo que es la ley de identidad de género, que habla de niñeces y adolescencias y que explica en detalle cómo se puede realizar esa niñez o esa adolescencia la hormonización, ellas lo que dicen es que nosotros hormonizábamos a niñas, cuando eso no es cierto y está muy detallado en la ley de identidad de género. Entonces también trabajan con la desinformación y vamos a ver que también trabajan con lo que es el discurso de odio, ¿no? En torno a las consecuencias, que lo que tiene que ver con la salud mental y física, esto del sentimiento de culpa, de lo que habló también antes Alberto, la ansiedad, la baja autoestima, la vergüenza, dan en números muy altos y tiene que ver con esta manipulación y este control que se ejercen sobre aquellas personas que han atravesado o vivido determinada práctica de conversión. La quita del recurso económico. Nosotros hemos atendido durante la pandemia a una persona sobreviviente que se comunicó a través llegó a ASDA a través de un contacto de un chico que estaba hablando con otro chico en una red de citas de chicos, y ahí fue donde le pudo pedir ayuda. Y esta persona hacía 10 años que estaba en una institución religiosa y que había entrado por voluntad propia y que no podía salir de este lugar. Esta persona no había podido estudiar, esta persona no tenía acceso a un trabajo. Entonces, digo, todas estas cosas que se le van quitando de autonomía en torno a recursos económicos, en torno a educación, hacen también que se genere un círculo muy cerrado. Y se trabaja mucho con la culpa, con la ansiedad y con todas estas situaciones que tienen que ver con la manipulación y la violencia. Además, más de la mitad indicó haber vivido situaciones de depresión y aislamiento social. Y esto tiene que ver con lo que les venía comentando de la merma o del cierre de los vínculos que se da en estas situaciones. La familia que no te quiere ver más, el no acceso a determinado grupo social que por ser, no sé, una institución religiosa, en este caso, al que yo iba, y si yo no cambiaba de determinada forma, ya no tenía más contacto. Muchas personas, sobre todo en algunas provincias de Buenos Aires y de Argentina, nos han comentado que las instituciones religiosas estaban en contacto con el Estado y son las que reparten en muchas ocasiones la comida en los pueblos, y que si vos denunciabas a esta institución, no tenías más, primero nadie te iba a creer porque todo el pueblo acompañaba y celebraba esto porque eran quienes repartían los alimentos, y después te quedabas sin ese espacio y sin los alimentos y sin que todo el pueblo te hablara. En muchos casos las personas tenían que cambiarse del lugar donde estaban viviendo porque no era solo la familia que no le hablaba, sino que era una persecución, digamos, de todo el lugar. Entonces también esto genera todas estas situaciones. Acá tenemos. Un minuto, Jesús, por favor. Uy, bueno, me voy a apurar. Bueno, algunos relatos de lo que decía la gente en torno a lo que veníamos hablando. Voy a leer solo alguno. Me obligaban a pasar largas horas haciendo danza, sentarme de tal manera. Esto muchas veces terminaba con castigos físicos y verbales. Esto tiene que ver con que comienza desde las niñeces. Y en torno a recomendaciones y llamado a la acción, lo que nosotros proponemos es la prohibición explícita de las prácticas de conversión en legislación nacional, capacitaciones obligatorias en diversidad y derechos humanos para las instituciones. Si bien hoy tenemos la ley de educación sexual integral, eso no se está aplicando tampoco en Argentina. Redes de apoyo, atención
acompañamiento y contención a sobrevivientes. Esto nosotras lo brindamos en la encuesta, pusimos a disposición de aquellas personas que quisieran hablar o no un espacio de contención con perspectiva LGBTQ+, y también visibilizar, sensibilizar y erradicar el silencio. Por eso es tan importante la construcción de estos informes, para poder poner en palabras todo aquello que viene pasando. Muchísimas gracias, Jesús. Te agradezco Sí, el no quería acercamiento. terminar antes Sí, esto sin agradecer a todas las personas sobrevivientes que se animaron a compartir sus historias y experiencias con nosotras, nosotros y nosotres. importantísimo. Ujú. Muchas gracias y además muchas gracias por el tratamiento ético que las tres investigaciones han tenido con las personas que nos han brindado su testimonio. A continuación, invito para la intervención a Karen Garita. Ella es investigadora de la Fundación Mujer y Mujer de Ecuador. Adelante, Karen, por favor. Muy buenos días con todas, con todes, con todos. Es un gusto estar el día de hoy también compartiendo estos hallazgos y el trabajo colaborativo que pudimos tener durante este proceso. Realmente fue muy enriquecedor también en su momento poder compartir cuáles eran nuestros sentires, qué es lo que estábamos pasando en cada uno de los territorios, cuáles eran nuestros alcances, luchas, posibilidades. Y, digamos, representó un trabajo colaborativo muy enriquecedor y que buscamos, por supuesto, que tenga un impacto no solo en un sentido de generar conocimiento, de visibilizar las voces, los testimonios, las experiencias de diferentes personas que han atravesado por situaciones de violencia, como nos decían al principio del webinario. Entonces, para mí es un gustazo poder hablar el día de hoy representando también el trabajo que hacemos desde Fundación Mujer Mujer en Ecuador, en Guayaquil, una organización que pues tiene 20 años también, más de 20 años de trabajo colaborativo. Y digamos, pues es muy necesario y muy significativo para nosotras lograr y buscar también incidir en términos de política pública. Em, voy a pasar rápidamente. Nuestro objetivo, como les decía Alberto quizá al principio, era justamente entender cómo funcionaban este tipo de prácticas, reconceptualizarlas, de hecho, entender cuáles han sido también el papel de la ciencia, de cómo se construyen los sujetos de derechos, y además el contexto que la mayoría de las veces está marcado por pues, una falta real de laicismo, de laicidad. em, que ponen en juego, digamos, una serie de actores, de circunstancias para que una persona pueda o no, digamos, sobrevivir o sentir que siendo parte de la población LGBTI puede lograr algún tipo de restitución de derechos. Entonces nosotras, como decíamos al principio, queríamos entender esta relación con la violencia de género, cuáles eran los factores también que intervienen en esta escogencia, en la imposición de terapias de conversión, en la búsqueda de servicios o de espacios que oferten este tipo de intervenciones o que en el fondo también sabemos que prometen hacer conversiones de identidad de género, de orientación sexual, de expresiones de género eh, abusando, digamos, de muchas de las necesidades a veces de la familia, ¿no? En cuanto a información, orientación, sus propios temores, ¿no? Y que además esto, pues en muchos casos, la mayoría tienen una expresión de carácter agresiva. Y finalmente, pues también estábamos mirando de qué manera esto se puede abordar de una manera política pública, de política pública que sea sustantiva. En Ecuador también contamos ya hace mucho tiempo, gracias también a, por un lado, sí la voluntad política de los estados, pero sobre todo la presión que han hecho las organizaciones sociales. Por ejemplo, comentarles desde 2001, ya hay registros de este tipo de prácticas en el caso de mujeres lesbianas
Y contamos con un código orgánico integral penal que las sanciona, que limita, que reconoce los delitos de odio, que reconoce como vulneración de derechos humanos las terapias de conversión. Y nos damos cuenta que, pues bueno, está muy bien el papel, está muy bien el reconocimiento, pero la mayoría de las personas que han pasado por estas situaciones no han conseguido un sentimiento de justicia real, ni siquiera el sentimiento, digamos una justicia real. Entonces, como les decía, nosotros fuimos dándonos cuenta también de cómo estas diversidades van eh, sufriendo las violencias basadas en género, en donde también no solo es la erradicación o la supresión, sino como decían, de la orientación sexual o identidad de género, sino que es una serie también de actitudes, prácticas que buscan corregir, que buscan sancionar, castigar a las personas por ser quienes somos. Y principalmente el foco, pues claro, es la familia, al ser un primer espacio familiar, social. En este momento les estoy mostrando una representación, no quiere decir que es así siempre cómo se relaciona la violencia, pero para entender que hay una relación, o sea, cuando hablamos de poder, cuando hablamos de violencia, entendemos que hay diferentes esferas, ámbitos que se entrecruzan, como lo decía la compa hace un momento de Argentina, que tienen que ver no solo con aspectos físicos, sociales, sino también con lo económico, con lo psicológico, con el patrimonio, con las formas de exclusión o personas que se ven exiliadas, digamos, desde de sus comunidades porque no son espacios seguros. Em, entonces hay una serie de dificultades que las personas LGBTI vamos enfrentando en función también de los riesgos, las amenazas que representa la sanción, el castigo que vienen de estos actores familiares, educativos, religiosos o los centros clandestinos. Aquí en Ecuador ha habido ya muchos, se ha recogido datos de incluso hasta más de 200 clínicas existentes, gracias también a sociedad civil y que ha estado generando digamos, revisiones, esa especie de monitoreo con respecto a los aparatos del Estado, digamos, que están es bajo su responsabilidad y competencia el seguimiento cierre de estos espacios, que generalmente, y ya les puedo ir comentando algunas dificultades que hemos visto aquí en Ecuador, muchos les reportan centros clandestinos que en realidad son centros de tratamiento de drogas, en donde las mismas personas que saben que está prohibido ofertar servicios de conversión, de erradicación, de la orientación sexual y de identidad de género, buscan generar nuevas formas de llamarlo, digamos, nuevas viejas formas en realidad de llamar la deshomosexualización, diciendo vamos a tratar de efectos de comportamiento, son adicciones a comportamientos sexuales, ¿no? Que finalmente pues siguen enmascarando algo que desde hace más de 30 años, científicamente, socialmente, sabemos que pues no es una cuestión de enfermedad, hace mucho tiempo. Y por supuesto también el Estado, digamos, como un actor importante cuando no cuenta con una identificación o con herramientas suficientes para intervenir en estos espacios. Bueno, para comentarles brevemente la metodología, nosotros decidimos trabajar este espacio desde espacio de investigación, desde un enfoque mucho más cualitativo, haciendo grupos focales en 5 provincias del país, aunque participaron muchas otras personas que se encontraban en migración interna, que no viven ya con sus familias. O sea, vimos también ese fenómeno de migración interna justamente por la pérdida de lazos familiares y sociales que da el rechazo. Y también tuvimos la posibilidad de entrevistar a personas que más cercanamente tuvieron este tipo de experiencias de reclusión. Bueno, nosotros hicimos algunas preguntas, primero para caracterizar qué es lo que las personas de nuestra comunidad entendían por una práctica de conversión sexual, también para poder como atravesar, digamos, quizá algo lo que decía la compa de Argentina hace un momento, darnos cuenta de que a veces no somos conscientes de que pasamos por ese tipo de sanciones o de prácticas. Y está tan naturalizado justamente porque pues hay sentimientos de culpa, de vergüenza, digamos, hacen el juego a estas formas de coerción o de violencia en general.
Queríamos también conocer si habían sido, ya teniendo esta claridad de qué es lo que implica una práctica de conversión, pues si es que habían vivido, lo habían experimentado o incluso sido testigos de estas situaciones. También buscábamos identificar los lugares donde se dan estos y conocían incluso también la población, cuáles eran sus derechos, de qué manera se podía intervenir y finalmente qué sucedía con las personas sobrevivientes o que tenían pues que seguir su vida a partir también de asumir esa vivencia propia y no digamos, pasar de ser víctima a una persona sobreviviente, ¿no? Entonces, brevemente, como verán, tuvimos rangos etarios desde los 18 hasta los 65 años. Tratamos de abordar a la población en general y entender también todas las diferencias entre generación. Y tuvimos representación mayoritaria de mujeres lesbianas, personas trans, viene después algunos hombres homosexuales, gays, personas bisexuales y un 12% que se identificaba por fuera también de las identidades políticas que hay dentro de nuestra comunidad. Bueno, les voy a mostrar en este momento la primera nube de palabras recabada con la participación de todos los grupos y nos preguntábamos cuáles eran como esos espacios, qué les venía a la mente cuando pensábamos en prácticas de conversión y como podrán ver, pues las palabras que más resaltan en esta nube es la familia, es la religión, es el corregir, el cuestionar la violencia, el poder, formas de lo cultural, vemos ahí también emociones, la culpa, sentirnos obligados, ¿no? Son espacios que a veces solo se asume, o son emociones que asumimos, pero no necesariamente se están tratando y mucho menos se están concibiendo a veces digamos, en las herramientas que son las políticas públicas. Nuevamente preguntábamos por los espacios y vemos aquí cómo la familia ocupa, digamos, la mayor parte de esta nube de palabras, seguido de lo religioso, de la escuela, de la comunidad, de espacios públicos, incluso de otras organizaciones que son parte de la comunidad, ¿no? LGBTI. Entonces, a lo largo de esta presentación encontrarán algunos extractos de testimonios de cómo las personas están contándonos esa experiencia de sufrimiento a partir del rechazo o a partir de la vivencia de esta práctica de conversión. Como podemos ver, por ejemplo, alguien nos decía, es la mamá, ¿no? Es el papá sobre todo. Y además hay como este temor que ya conocemos muy bien desde la población, de qué van a decir los vecinos, de la importancia de la imagen, ¿no? De las buenas costumbres, de ese conservadurismo, también como una forma de aislacionamiento, perdón, aislacionismo, digamos, tanto de la familia en sus necesidades, como de la persona sobre todo que está inmersa dentro de esa dinámica familiar. Y claro, la religión como digamos, una ideología que en su sentido más fundamentalista y conservador, pues se impone a veces en espacios que deberían ser abiertos, laicos, como es el caso de la psicología u otro tipo de servicios o, digamos, prácticas que buscan cierta sanación. Y lo digo entre comillas porque no necesariamente, pues claro, tienen este tipo de principios que sí son científicos, que son laicos, que buscan también... em, digamos, anudarse a lo que son los principios de derechos humanos y de respeto. Karen, 2 minutos. Listo. Entonces, como compartimos en resultados esto de los efectos psicológicos, físicos, sociales, la pérdida de oportunidades, también incluso de desarrollo, y que eso tiene una connotación que hay que pensar en función también de la edad de las personas, desde su juventud o incluso lo que pueden llegar a vivir a largo plazo. Hay personas que pasaron por este tipo de experiencias muy jóvenes y no lograron recuperar tampoco, digamos, o restablecer los lazos familiares y viven así, ¿no? Buscando espacios aparte, generando su familia elegida, pero claro, también sin generar denuncias que nos permitan visibilizar la situación. Entonces, claro, vemos personas que y nos dijeron que han sufrido violaciones correctivas en el caso de las mujeres, lesbianas, bisexuales. También hablamos en algún momento de cómo estas formas culturales que nos atraviesan e incluso, digamos, hay una fobia internalizada que también es un traspaso que se tiene que hacer a la hora de lograr visibilizar estas situaciones.
Finalmente, decirles en Ecuador, ya para cerrar un poco este espacio, una de las herramientas que tenemos desde 2023 es una ruta de atención para cierre y detección de este tipo de clínicas, de espacios, de servicios que oferten, no solo clínicas, también hablamos de organizaciones, de personas que tienen personería jurídica y demás, o son profesionales. Sin embargo, a la hora de atender, ¿no?, en la activación de protocolos, el digamos, detectamos la denuncia de que cuando se activó el protocolo para sacar a una persona que estaba en riesgo de ser recluida o de ser violentada por su familia, se activa el protocolo, el Estado empieza, digamos, a hacer lo propio y al final, digamos, esto terminó siendo una vuelta de carro un poco sin mucho sentido, porque al final la persona que necesitaban sacar de este espacio, pues regresa a la familia, ¿no? A su lugar de violencia, porque justamente el papel de paternalismo, de autoridad que tiene la familia en lo social, todavía sigue siendo un espacio en el que el Estado no necesariamente logra, digamos, dar un sentido de seguridad o de justicia a las víctimas. Entonces, en este sentido, pues tenemos mucho que hacer todavía. Es un tema que no hemos terminado de abordar y por esto necesitamos no solo cierre, digamos, protocolos que busquen atender las clínicas que están allí y que además tienen, digamos, muchas necesidades de atención, porque no solo hay población LGBTI, hay personas que tienen problemas de adicciones, hay muchas otras necesidades que se tienen que incluir y se tienen que aterrizar. Para nosotras termina siendo muy decepcionante que este tipo de protocolos o de articulaciones institucionales terminen siendo una vuelta, digamos, y la persona vuelva a espacios que son sumamente inseguros y no haya ningún sentido de justicia. Entonces, en este sentido, pues agradecerles el tiempo, el espacio para compartir nuestros resultados y aquí estamos para las preguntas y escucharles. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Recuerden que el enlace al informe completo se encuentra en el chat de este Zoom. Ahora pasaremos de Ecuador a Guatemala con la consultora de Visibles, Natalia Marcico Betere, a quien le agradecemos su presencia el día de hoy. Adelante, Natalia, por favor. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Aquí desde Guatemala con un poco de nervios, que quedo temblando bastante. Esperemos no me agarre temblor a media presentación, pero em, eh, perdón, aquí estoy compartiendo. Bueno, nosotras, junto con mi coautora, Doña Martínez, que pues está escuchándonos desde el público, quisimos estudiar o entender cómo estaban funcionando las prácticas correctivas en Guatemala desde un enfoque de arriba a abajo, refiriéndonos a qué vacíos institucionales o qué alianzas institucionales también hay a nivel Estado que van promoviendo que se permita, se promueva de forma explícita o implícita las prácticas correctivas en el país. Para contexto rápido, en Guatemala no existe ninguna ley de protección actual para diversidad sexual o identidad de género de ningún tipo. Tampoco hay leyes específicas que hagan patologización, pero en los últimos aproximadamente 4 o 5 años se han ido haciendo alianzas institucionales fuertes con actores antigéneros y han habido varios intentos de pasar políticas públicas que promuevan políticas de son una patologización indirecta de la diversidad sexual y de género. Entonces, nuestro estudio tomó en cuenta esta parte institucional de qué está sucediendo bajo esta política pública de la vida y la familia, qué otras alianzas o qué otros actuares hay de instituciones públicas que promuevan esta visión patologizante bajo la cual podrían estar sucediendo prácticas correctivas y también conocer ya casos específicos de cómo se ve esto a lo individual, por decir cómo se ven los casos, cómo se caracterizan los diferentes casos. Entonces, nuestra metodología fue una mezcla de accesos a solicitud de información pública, revisión documental justamente de las alianzas, protocolos, etcétera, que hay de las instituciones públicas, entrevistas y encuestas. Documentamos 29 casos de prácticas correctivas para su análisis y pues de limitaciones tenemos que sigue siendo una muestra bastante pequeña. Observamos que hay
poco conocimiento de cómo operan las prácticas correctivas en el país y muchas personas que han atravesado prácticas correctivas no necesariamente las entienden como tal. Y también habían veces que nos encontramos con barreras al hacer solicitudes de información pública, porque si uno no hace las preguntas exactas o usa la terminología exacta, las instituciones se pueden defender de eso para decir no vamos a dar la información porque esa pregunta no está clara, etcétera. Entonces es muy interesante esta metodología por si también más adelante alguien tiene dudas de cómo la utilizamos, porque es de bastante utilidad para este tipo de casos. Entonces, el día de hoy, por tiempo, me voy a enfocar más que nada en los hallazgos referentes a específicamente qué tipos o cómo están funcionando estas prácticas, pero les recomiendo mucho leer la investigación donde hacemos también un análisis de las alianzas del Estado con actores antigénero locales e internacionales que están promoviendo esta visión patologizante a nivel de Estado y cómo se ha incorporado esta visión antigénero a nivel Estado. Entonces, a nivel de salud pública, uno de los hallazgos más importantes que encontramos es que a pesar de que el manual de diagnóstico de enfermedades de la OMS se actualizó, entró en vigencia el más nuevo desde el 2022, que despatologiza la orientación sexual y la identidad de género de la forma que ya ha estado patologizada previamente, el Ministerio de Salud no ha incorporado protocolos acorde a estos nuevos lineamientos, por lo cual se siguen utilizando lineamientos del manual de diagnóstico de enfermedades anterior, que sí tenía perspectivas patologizantes. Entonces, al acceder mediante información pública cuántos casos habían habido, encontramos que habían habido más o menos 576 casos desde el 2016 donde se patologizaba identidad de género u orientación sexual. Como pueden ver en la gráfica aquí, claramente hay una baja de diagnósticos durante la pandemia, ya que las personas no estaban atendiendo a salud pública. Y pues también encontramos que este criterio de patologización era completamente arbitrario. Hay personas dentro de las instituciones públicas que entrevistamos que indican tener un enfoque afirmativo. Hay personas que indican que pues el criterio de cada quien, si quieren usar el manual antiguo, el manual más reciente de la OMS. Entonces, que tampoco es como que haya una práctica estandarizada de patologización y depende mucho del personal. Por lo mismo, tampoco hay protocolos de atención diferenciada, afirmativa o de ningún tipo para población LGBTQ y queda mucho a la discreción de las diferentes áreas de los hospitales específicos, de los centros de atención específicos y tampoco hay ningún sistema de denuncia o protección de potencial violencia o abusos que haya dentro de las salas de salud mental referente a orientación sexual e identidad de género. Eso a nivel de salud, luego a nivel de educación. Este tema da para mucho, pero lo voy a tratar de resumir y pues como les digo, en la investigación tenemos mucho más a detalle esto, pero el Ministerio de Educación tiene una alianza fuerte con una organización antigénero, antiderechos estadounidense llamada el Institute for Women's Health y a través de esta alianza durante el 2023 estuvieron distribuyendo guías a familias y a padres donde se reforzaba muy fuertemente la heterosexualidad, el matrimonio heterosexual, la familia heterosexual y también por ende cisgénero, como lo normal y como lo que se tiene que promover a fuerza dentro de las familias. Entonces esto promovido por el Ministerio de Educación, pero a nivel familiar, digamos, como abordando específicamente familias. Luego también encontramos que diferentes entes de regulación de colegios privados habían estado haciendo incidencia en diferentes alas del Ministerio de Educación para eliminar cualquier mención afirmativa de diversidad sexual y de género. Entonces, esto nos parece interesante porque a pesar de que no es que se esté promoviendo una práctica correctiva en sí, las promueve de forma indirecta al promover fuertemente la idea de que cualquier forma de diversidad sexual y de género es mala, necesita corregirse, es anormal, etc. Y que la única forma aceptable es lo heterosexual tradicional. Entonces, esto nos parece interesante porque a pesar de que no es que se esté promoviendo una práctica correctiva en sí, las promueve de forma indirecta al promover fuertemente la idea de que cualquier forma de diversidad sexual y de género es mala, necesita corregirse, es anormal, etc. Y que la única forma aceptable es lo heterosexual tradicional.
Luego, a nivel de instituciones de protección de infancias y adolescencias, encontramos respuestas mixtas de cuáles eran sus protocolos de abordaje. Algunas instancias sí tenían abordajes afirmativos y de aceptación a la diversidad sexual y de género, y otras encontramos que tenían alianzas específicas con organizaciones religiosas para hacer talleres o campamentos para, en sus palabras, prevenir la ideología de género. La ideología de género. Y también implementan programas, y estos son parte de los programas de la política pública por la vida y la familia. Entonces, esto fue a nivel institucional público. Y luego ya a nivel individual de los casos que encontramos, la mayoría de casos concretos de prácticas correctivas, no, de hecho todos los casos que vimos fue desde lo privado o desde lo religioso o desde las prácticas privadas. Digamos, no hubo involucramiento de instituciones públicas directamente en estas prácticas correctivas. Y eso es algo que olvidé mencionar respecto al Ministerio de Salud. Los casos de patologización no necesariamente indican que hubo una práctica correctiva y no encontramos indicios de que hubieran protocolos de atención específicos para casos de patologización. Entonces, eso es una brecha de información que no nos queda claro si después de que se patologizó una identidad hubo una práctica correctiva promovida por el Estado. Ahí hay un hoyo de información que es difícil de acceder por la falta de protocolos, ¿no? Entonces, a nivel de los casos que estudiamos, que como les decía, fueron 29 casos que logramos recolectar información, la mayoría de casos se dieron en juventudes de 14 a 25 años, fueron promovidos por familias o espacios educativos. Y cuando decimos promovidos, le preguntamos a las personas quién te llevó a esta práctica correctiva o quién promovió que te realizaras esta práctica correctiva, y familias o espacios educativos fueron principalmente. Encontramos que hay una intersección fuerte entre prácticas correctivas que combinan metodologías psicoterapéuticas dentro de espacios religiosos o con componentes religiosos, y que justo los espacios educativos hacían mucha presión sobre familia para promover este tipo de práctica en los casos que sucedió. Entonces, a nivel de salud mental, de los 29 casos, 27.58% se realizaron en una clínica privada. De todos los casos, el 41% de los perpetradores de las prácticas fueron profesionales de la salud mental, y como ven hay una brecha importante, que estos profesionales de la salud mental, sean psicólogos o psiquiatras, no siempre realizaron estas prácticas correctivas adentro de clínicas, y lo hacen en otros espacios fuera de la clínica, lo cual también implica prácticas poco éticas de, de operar, de estar haciendo estos trabajos de salud mental afuera de clínicas o de espacios regulados. Em, y un hallazgo importante es que muchas veces este tipo de prácticas correctivas dentro del ámbito de la salud mental pasan desapercibidas porque no se conocen los estándares éticos de la práctica profesional de salud mental. Entonces, muchas personas que han sido sometidas no notan que esto sea una anomalía dentro de la práctica de salud mental. Y también hay un estereotipo, digamos, de cómo eran las prácticas dentro del ámbito de salud mental hace 50 años, que eran más dramáticas, más marcadas, más drásticas, por ejemplo, de terapias de electroshock, etcétera. Entonces, estas que son un poco más sutiles pasan desapercibidas y se caracterizan específicamente por el uso del lenguaje homofóbico, transfóbico, para modificar la conducta, manipulación de conceptos clínicos o de conceptos psicológicos para justificar que las personas necesitan cambiar su orientación sexual o identidad de género, o que las mismas son una reacción maladaptativa a alguna situación que las personas están viviendo. Entonces, este trabajo como de psicoterapia hablada, pero utilizando lenguaje manipulado para que las personas sientan que necesitan cambiar estos aspectos, ¿no? Luego, la mayoría de casos fueron dentro del ámbito religioso a través de técnicas como rezos, rituales, sermones, retiros, talleres. Dentro del ámbito religioso, el 85% de los casos dentro de ámbitos religiosos fue porque las familias los llevaron a esto o les pidieron que lo hicieran, y el 62% de los perpetradores fueron miembros de iglesias o líderes religiosos. Y los que no son miembros de iglesias o líderes religiosos usualmente eran profesionales de la salud mental. Y entonces es muy importante ver que hay una línea súper borrosa
entre el espacio religioso y el espacio de salud mental, donde ya sea psicoterapeutas utilizan creencias, lenguaje, etcétera, religioso, o bien dentro de espacios religiosos llevan a psicoterapeutas que se hacen ver como profesionales de la salud mental, éticos, certificados, que saben lo que están haciendo para estos fines, ¿no? También observamos que eso creo que en Ecuador mencionó Karen también, que pasa que en centros de rehabilitación de abuso de sustancias o de problemas de sustancias, también sucede que promueven este tipo de prácticas y ahí hay una combinación extraña de pseudociencia y religión para llevar a cabo las prácticas. 2 minutos, Ya. Natalia. Ok, ok, ya casi. Y luego en el ámbito educativo, em, en algunos colegios hubieron algunos casos de personas que reportaron que en sus colegios, escuelas, estaban promoviendo que si habían casos identificados de personas LGBTQ, fueran sometidas a terapias externas y se condicionaba su participación educativa a que cumplieran con estas prácticas o se forzaba a familias a que implementaran formas de prácticas correctivas en casa, como regularles la vestimenta, controlarles con quién se juntaban y como tratar de corregir entre comillas desde la familia. Que se cambiara la orientación sexual o la identidad de género. También de forma indirecta que las escuelas o colegios permitan que haya bullying o acoso escolar a personas LGBTQ como una forma indirecta de que se corrijan. Y también en universidades encontramos casos de catedráticos que dentro de sus enseñanzas, particularmente en psicología, promovían que las personas realicen estas prácticas. Y por último, ya entrando al tema de violencia basada en género, en los casos particularmente de mujeres cis, lesbianas y bisexuales y hombres trans, vemos que hay formas que, como de prácticas correctivas intersectadas con otras formas de violencia basada en género que usualmente experimentan las mujeres cis, que son violencia sexual, matrimonios forzados, embarazos forzados, y entendemos esto como una forma de reforzar roles de género de forma violenta, y de tratar de, ya sea para el caso de hombres trans, obligarlos a que asuman una identidad femenina, roles de género típicamente femeninos, igual a las mujeres cis, lesbianas y bisexuales, obligarlas a cumplir un rol heterosexual. Entonces, rápidamente, como recomendaciones, la primera es que hayan medidas que regulen la actividad profesional de la salud mental, porque, digamos, el Colegio de Psicólogos de Guatemala no sanciona, no prohíbe, no regula este tipo de prácticas y no tiene protocolos de protección para esta población. La importancia de depurar las alianzas estatales con actores opuestos a los derechos humanos que están promoviendo que las instituciones tengan estas posturas patologizantes. Igual que hayan protocolos dentro de lo educativo que prohíban el acoso escolar, que prohíba que se promuevan este tipo de prácticas. Adoptar protocolos estandarizados a nivel público también de prácticas con enfoque afirmativo para abordar a personas LGBTQ y que haya una estandarización de captación de datos en las instituciones públicas para poder dar seguimiento a cómo se aplican estos protocolos. Y muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Gracias también a Karen y a Jesús. Ya estamos sobre la hora y queremos respetar el tiempo de todos, panelistas y asistentes. He dejado mi correo electrónico como Outlet International para quien quiera hacer preguntas y comentarios a nuestros panelistas. Yo podré ayudar a canalizarlas. Desde Outlet International creemos muy importante señalar que lo que evidencia estas exposiciones es que las prácticas de conversión todavía son un problema en la comunidad LGBTIQ. Veamos, hemos escogido para apoyar investigaciones en 3 países con avances muy distintos en materia de derechos, ¿no? Argentina, Ecuador, Guatemala, con diferentes regulaciones y con distintas miradas hacia los derechos humanos de las personas LGBTIQ. Y la constante es que en los 3 países hemos encontrado
que existen estas prácticas y que todavía existen muchísimos retos para poder enfrentarlas de manera adecuada. Tenemos entre los asistentes a personas de Venezuela, Perú, Chile, he visto también de otros países de la región, y creemos importante enfatizar en la necesidad de realizar este tipo de investigaciones, de visibilizar esta problemática dentro de nuestras comunidades y hacia afuera para lograr ponerles fin, para lograr proteger los derechos de las personas involucradas. Cualquier contacto o para continuar esta conversación, he dejado mi correo electrónico en los comentarios y estoy seguro también que nuestros panelistas aceptarán las preguntas y los comentarios que deseen hacerles llegar. A nombre de Outright International, les agradezco muchísimo a todas, todos y todes y les deseo un muy buen día. Acuérdense que tanto los informes en español como un resumen de los tres en inglés se encuentran en los enlaces compartidos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.